fíjate que, ¿cómo puede ser que sigas manteniéndote en esta actitud, en esta tesitura, que te muestres inflexible, te estás, ¿cómo es la palabra? Que te estás fanatizando? O fíjate que no podés hacer a un lado estas cosas, intentando que nosotros dudemos de nuestro llamamiento, intentando que dudemos de nuestra recompensa, que no podamos ver en esos momentos el propósito de Dios en medio de todas esas cosas. Pero Jesús se fortaleció en la fe y no dio lugar al tentador, y se dio cuenta que un ángel de luz, porque él se había presentado en la presencia de Jesús al inicio como un ángel de luz, no podía dudar acerca de esto, porque Jesús albergaba en su corazón lo que muy poco tiempo antes había sucedido, hermanos. Si ustedes van al capítulo, a los versículos anteriores, a los versículos finales del capítulo 3, Jesús había sido bautizado, y en el momento del bautismo recibió esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús se fortaleció en la palabra de Dios, en su promesa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esos momentos, fortalecernos en las promesas de Dios. Recordar: hasta aquí me ayudó Dios. Recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros nos olvidamos. Esas cosas que el Señor nos permitió superar en el pasado. Ese cambio que el Señor produjo en nosotros en algún momento. Y esas cosas que las olvidamos porque en ese momento estamos pasando por situaciones difíciles. No. Recuerden de la misma manera que Jesús recordó: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Recuerden, este es mi Dios. Él una vez me fortaleció, Él una vez me salvó, Él una vez me guió, Él una vez me dio sabiduría. Yo no puedo dejarme arrastrar por esta situación que es momentánea. Tengo mi corona esperándome. Ese momento es pasajero, hermano. El enemigo muchas veces manipula nuestras emociones, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, dice la palabra. Con nuestra mente nosotros queremos servir a Dios, pero nuestras emociones, nuestras pasiones, en ese momento nos hacen ver las cosas de una manera distorsionada. Por eso dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién podrá entender? Porque cuando estamos bien nos hace parecer que estamos mal. Cuando estamos mal nos hace parecer que estamos bien. Pidámosle a Dios calma, mantengamos la tranquilidad, fortalezcámonos en las promesas del Señor. Y esto nos va a permitir decir como Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto, hermanos, para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó la tentación, esto ya lo dijimos. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacar. Pasamos a la siguiente, porque ya habíamos mencionado eso. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, esto también ya lo dijimos, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Pero no sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. No sucedía lo mismo. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Pasemos al siguiente.
de todas las lesiones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, que fueron 3, ¿verdad? Ahora las vamos a ver en las otras 2. Ninguna, y por eso me tomé más tiempo que nada en esta, porque el espíritu de profecía dice que ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. No es caprichoso que hayamos dedicado tanto tiempo a esto, que quizá vayamos a dedicar mucho menos tiempo a las otras cosas de las que vamos a ver a continuación, porque lo dice el espíritu de profecía, nos advierte: ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y la pasión. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, la sensorialidad que vimos hoy, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Hermanos, algunas veces nosotros somos incautos y pensamos que es demasiado, a veces decimos fariseo, porque parece que todo lo que es así como lo que dice el reglamentarista, lo que dice la palabra de Dios, es ser demasiado fariseo. Entonces no, ninguno de nosotros quiere ser catalogado así, entonces solemos rebajar la norma, solemos pensar de que Dios, habiendo tantas cosas importantes, se va a estar fijando en la forma como yo cuido mi complexión física, en la forma como cuido mi mente. Si lo importante es amar, lo importante es amar al prójimo, Dios nos ama, Dios nos perdona. Pero hermanos, el enemigo sabe que si logra debilitar nuestra salud, que si logra debilitar nuestra capacidad intelectual, que es la que nos permite discernir, que es la que nos permite tener lucidez, que es la que nos permite recordar, que es la que nos permite tomar decisiones no basadas en las situaciones momentáneas, sino decisiones firmes, espirituales. Si él logra eso, se nos hace difícil a nosotros. Entonces él lo que quiere es que nosotros seamos intemperantes en nuestros apetitos y en nuestras pasiones, para poder lograr su objetivo de una forma mucho más fácil. Continuamos adelante y vemos lo siguiente. Dice: entonces el diablo ahora lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez la duda al principio: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora otra tentación encaminada a sofismas engañosos. ¿Qué son los sofismas engañosos? Son esas sutilezas distorsionadas de la palabra de Dios, esas malas interpretaciones acerca de la doctrina, de la sana doctrina correcta, que hace de que nosotros seamos susceptibles al error. Dice la palabra de Dios: mi pueblo se pierde por falta de sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. El enemigo acá le presentó el texto fuera de contexto, lo cual convierte en un pretexto a su afirmación. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a recibir también esa tentación. Tú confías en la palabra de Dios, tú te sentís firme en las promesas de Dios. Bueno, como no puedo lograr que tú te apartes de la palabra de Dios, lo que voy a lograr es que tú la malinterpretes. No nos deja tranquilo, hermano. No podemos relajarnos. Ni siquiera escudriñando la palabra de Dios nos podemos relajar, porque siempre tenemos que saber de que una mala interpretación doctrinal nos lleva a que nuestra vida religiosa sea un fracaso. Porque no hay peor persona
que la que cree que está sirviendo a Dios mientras a la vez se encuentra desagradándolo. Porque no tiene reacción. Porque cuando nosotros somos conscientes de que estamos haciendo las cosas mal, por lo menos sabemos que un día podemos regresar como el hijo pródigo. Pero cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien y estamos desagradando a Dios, no tenemos forma de cambiar eso, porque no nos damos cuenta de que estamos haciéndolo mal. Entonces el enemigo acá le faltó esa partecita, porque él citó Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12, donde Dios dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y ahí te sostendrán, y ahí no permitirán que tu pie tropiece en piedra. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es condicional. ¿Cuál es la condición? La obediencia. Nosotros no podemos demandar que el Señor cumpla sus promesas en nosotros si nosotros no nos encontramos en una relación de santidad con Dios. Y muchas veces no es que no queramos, es que ni siquiera lo percibimos, hermano. Pero el que quiera saber si la palabra es de Dios, conocerá que la palabra de Dios es una promesa de Dios. Pidámosle allí donde estamos: Señor, no permitas que yo esté engañado. No permitas que yo esté creyendo que te estoy agradando. Muéstrame, Señor, con humildad. No estudiemos la palabra de Dios con ídolos de opinión, porque también hay opiniones que se transforman en ídolos. Dice el Espíritu de Profecía que hay ídolos de opinión, no solamente encendiéndole velas a un santo o adorando a otros dioses, también cuando tenemos ídolos de opinión, nuestras opiniones políticas, nuestras opiniones sociales, nuestras opiniones deportivas, eso es vano, hermano. Entonces nuestra experiencia religiosa siempre va a ser enana, porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos encamine y que nos cambie de la forma que Él quiere cambiarnos. Pero nosotros muchas veces, como queremos seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, pensando las cosas que venimos pensando, queremos un Dios a nuestra medida. Entonces aquí Cristo dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. No sea, es una presunción pretender que Dios pueda ayudarnos y nosotros mismos nos ponemos en peligro. No podemos creer que porque estamos con Dios no tenemos que cuidarnos de nuestra salud, podemos hacer cualquier cosa, podemos ponernos en peligro. Eso no es valentía, eso es insensatez. Pidámosle sabiduría para conduzcámonos humildemente en los caminos del Señor, en cada precepto, y ahí el Señor nos guardará en todos nuestros caminos, en todos, no solamente lo que nosotros queremos que nos guarde, en todo. Y continuando adelante, hermanos, dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero compartir con ustedes otra de estas citas que nos va a permitir entender un poco esto. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente, a menos que le entreguemos nuestra mente a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta, las avenidas del alma, por las cuales Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte, luego, yo le agregué eso,
le da la ocasión de vituperar a Cristo. En nuestra mente se pelean las mayores batallas, hermano. Y nosotros pensamos que es suficiente con haber arreglado algunas cosas allí en nuestra vida en comparación con lo que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. Y le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Madre mía, si la gente pudiera ver, pudiera escuchar lo que nosotros pensamos, cuán avergonzados nos sentiríamos como cristianos. Y sin embargo Dios escucha todo el tiempo nuestros pensamientos, hermano. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos o pereceremos, Señor. Te pido por mí, te pido por tu iglesia, Señor. Amén. Ayuda a tu iglesia, Señor, la niña de tus ojos. Por tu fidelidad, no por su fidelidad. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Tú lo has prometido. Restaura a tu iglesia, restaura a tus hijos, restáuranos, Señor, a cada uno de nosotros, empezando de adentro para afuera. Que no alberguemos en nuestra mente pensamientos impuros. La presunción es la falsificación satánica de la fe, porque la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia, pero la presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo, y esto, hermano, es algo que yo estoy cansado de ver ya, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. Pero no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también es justicia. Dice que en la cruz la justicia y la misericordia se encontraron, se besaron. Dios es amor y Él está dispuesto a recibirte si tú te has apartado. Él está dispuesto a perdonarte si te has arrepentido. Él quiere, te está llamando. Dice, ven, ven, yo arrojaré a lo profundo del mar tus pecados. Si fueran como carmesí, como blanca lana, los convertiré. Es amor, es misericordia. Pero nosotros no juguemos con su amor. No pretendamos que Él nos salve para que nuestro pie no tropiece en piedra, si Él ya nos ha revelado luz y nosotros no hemos querido andar por ella, hermano. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y ahora ya está la última, para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no quería abandonar sus propósitos. Fue firme en sus propósitos. Su fe se fortaleció, no se debilitó. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Miren cuál es su artificio. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero Satanás anda a su lado y les dice, cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo, debe servirme. Tengo vuestro bienestar en mis manos. Puedo daros riquezas, placeres, honores, felicidad. Oíd mi consejo. No os dejéis arrastrar por nociones caprichosas de honradez y abnegación. Tonterías. Yo os prepararé el camino, y así multitudes son engañadas.
consienten en vivir para servirse a sí mismas y Satanás queda satisfecho al par que la seduce con la esperanza del dominio mundanal. Conquista el dominio del alma, pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto a él mismo se le quitará. En pago, las despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Nos ofrece algo momentáneo y nos quita la gloria eterna. Eso que nosotros siempre tenemos que tener frente a nosotros, la corona de gloria. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. La siguiente. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él, y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en este nombre poderoso. ¿Saben con qué quiero terminar, hermanos? Porque no les he dicho cuál es la herramienta que nosotros tenemos para poder resistir a la tentación. Entonces quiero que no se queden solamente con estas cosas revoloteando allí en su cabeza y se olviden de cuáles son las herramientas que Dios nos dio para vencer de la misma forma que Jesús venció. Quiero que vayamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 40 y 46, y con esto vamos a terminar por hoy. Lucas 22, 40 y 46. Y 46, no hasta el 46. Dice así: cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren. Orad, que no entréis en tentación. Y acá entréis no quiere decir que para que nunca tengamos que afrontar la tentación. Quiere decir para que podáis resistirla, para que cuando llegue la tentación los encuentre fortalecidos. Porque si no, van a ser vencidos. No esperemos que llegue ese momento para doblar las rodillas. Nuestras rodillas siempre tienen que estar dobladas, porque no sabemos cuándo va a llegar ese momento. Y el versículo 46 dice: y les dijo Jesús: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, lo más importante de todo es la comunión con Dios. Lo más importante de todo es lo que vuelve real la profesión de fe que nosotros hacemos. Es lo que nos permite poder estar fortalecidos para poder vencer de la misma forma que Él venció. ¿Quieres vencer? Amén. Como Jesús venció. Amén. 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 Quiero entonces hacer una oración con ustedes para que no olvidemos que en lo pequeño tenemos que ser igual de fieles como en las cosas grandes. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor, integridad. No solamente en las cosas grandes, sino también en lo pequeño, en lo cotidiano, en el día a día. Él está siempre presente allí. Quiere cristianos íntegros, consecuentes, de fe. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en el cielo, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, porque este día tu palabra nos ha alimentado, Amén. nos ha fortalecido, Señor, nos ha llenado de esperanza, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple propósitos, Señor. Estas palabras no son mías, estas palabras son tuyas, es tu propósito, es tu iglesia, somos tus hijos.
Tú eres el que está más interesado que nadie en que tu iglesia crezca, en que se reavive, que se reforme, que vengan al arrepentimiento, que tengan una vida íntegra, porque estamos a las puertas de tu advenimiento, Señor. Y tu iglesia debe estar preparada. Y para estar preparada no puede estar dormida, debe estar velando. Y para estar velando debe estar orando. Amén. Debe estar negándose a sí misma. No debe estar satisfaciéndose en sus deseos egoístas, en sus pasiones vanas, pasajeras, sino que debemos estar fortaleciendo ese carácter que no será cambiado con tu regreso. Solamente redimirás este cuerpo. Es eso lo que redimirás, Señor. Pero el carácter, Señor, es lo que en este momento está puesto a prueba, Señor. Que recordemos eso y que también recordemos que no es una lucha perdida, porque tú venciste. El poder viene de ti, la fuerza viene de ti. Es tu victoria. Tú ya venciste el mundo. En este mundo tendremos aflicción, pero confiamos que tú has vencido el mundo. Amén. Quiero pedirte por cada uno de los hermanos que están presenciando esto, de las personas que han recibido una invitación para escucharte, que puedan ver en las cosas que hemos dicho su propia realidad y que se quebranten, Señor, y que busquen más de ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Te pedimos todo sin merecerlo, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén.